Buenos días, cuando vosotros estéis, los cámaras. Cuando vosotros digáis. ¿Estáis todos ya? Muy bien. Pues empezamos. Gracias por vuestra asistencia a esta rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno. Hoy me acompaña la consejera de Igualdad, mi compañera Isabel Gil, que luego nos dará traslado de un tema muy importante que hoy hemos aprobado en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, el Consejo de Gobierno de hoy ha dado luz verde al acuerdo por el que se aprueba el incremento general de retribuciones para los trabajadores públicos de la Junta de Extremadura para el año 2023. Se trata de una subida del 2,5% que será efectiva desde este mes de enero. Esta subida, como ustedes conocen, ya había sido aprobada en Mesa General de Negociación el pasado mes de diciembre, pero lógicamente faltaba la ratificación en Consejo de Gobierno. Lo que hoy hemos hecho es la ratificación de esta subida del 2,5% para este año 2023 para los trabajadores públicos de la Junta de Extremadura. Además de este incremento que se va a producir a partir del mes de enero, el acuerdo también incluía la posibilidad de un 1% adicional que está sujeto a la evolución del índice de precios del consumo armonizado que, como ustedes saben, allá por el mes de septiembre se revisará. Hoy el Diario Oficial de Extremadura ha publicado la convocatoria por la que se aprueba la puesta en marcha del abono gratuito para los usuarios del transporte público regular de viajeros por carretera en nuestra comunidad autónoma. Una medida por la que la Junta de Extremadura va a destinar 4.700.000 euros para que los usuarios del transporte en autobús por carretera de Extremadura puedan tener, a partir de hoy, lo puedan hacer de manera gratuita. Con la publicación que hoy se ha hecho en el Diario Oficial de Extremadura, desde esta misma mañana ya 100.000 extremeños y extremeñas que tienen la tarjeta SATE no han tenido que pagar y, por tanto, ya pueden hacer uso de este servicio para sus desplazamientos interurbanos en la región. Como saben también, para el destino fuera de Extremadura se financiará hasta un 15% del total de plazas ofertadas. Si bien es verdad que nosotros entendemos que las plazas ofertadas serán gratuitas, porque, como bien saben, a partir del 1 de febrero entrará también una medida del Gobierno central que harán que prácticamente todos los usuarios que quieran transportarse en autobús hacia fuera de Extremadura, desde Extremadura a otro lugar de España, pues también será gratuito. Nosotros hoy queríamos hacer un llamamiento. Desde la Junta de Extremadura queríamos hacer un llamamiento a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas de Extremadura que en estos momentos no tienen la tarjeta SATE. Y hacemos un llamamiento para que puedan hacer uso de esta tarjeta, para que a partir de mañana, que es cuando lo podrán hacer, puedan solicitar la tarjeta, porque, como digo, creemos que es una medida muy importante que toda aquella persona que tenga esta tarjeta pues pueda tener de manera gratuita sus desplazamientos por autobús. Para hacerlo, para tener esta tarjeta, solo es necesario estar empadronado en Extremadura. Su coste será de 3,38 € para los mayores de 60 años y de 6,75 € para los menores. Y, como digo, desde mañana esta tarjeta se puede formalizar su solicitud a través de cualquier oficina de registro público o bien telemáticamente en el Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura. Por tanto, de verdad, hacemos un llamamiento a todos los extremeños y a todas las extremeñas que en estos momentos no tienen esa tarjeta SATE, a que la soliciten, a que se la saquen y a que disfruten de estas ventajas que desde hoy le estamos dando de manera gratuita. Con esta tarjeta SATE no hay que abonar una fianza ni se deben realizar ningún número mínimo de viajes y, además, esta tarjeta será
compatible con el título multiviaje puesto en marcha por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana. Nosotros entendemos que esta es una muy buena iniciativa porque es compatible con la que aprobó el Gobierno de España en los últimos meses de la gratuidad de transporte en tren. Es decir, a partir de hoy podemos decir que en Extremadura se puede viajar en tren de manera gratuita y en autobús. Y esto es un cambio de modelo. Es un cambio de modelo. La mejor manera o una de las maneras de luchar contra el cambio climático precisamente es la utilización del transporte público. Lo que está haciendo la Junta de Extremadura es un esfuerzo para que la gente de manera gratuita pueda utilizar ese transporte público, porque entendemos que en los próximos años hay que dar ese cambio de mentalidad y utilizar los transportes públicos, fundamentalmente para luchar contra el cambio climático. Y la mejor manera es favorecer que esos transportes públicos se puedan hacer. Y como digo, en Extremadura, desde hoy, el transporte público por autobús entre municipios de nuestra región ya es gratuito. También, como les informamos en pasados consejos de gobierno, la Junta de Extremadura aprobó una línea de ayuda de 4 millones de euros para las familias afectadas por las inundaciones del Efraín. La semana pasada hablamos también en este Consejo de Gobierno que se remitió a 53 ayuntamientos de nuestra comunidad autónoma la firma de este convenio. A día de hoy, de esos 53 ayuntamientos, 30 ayuntamientos ya han procedido a la firma del mismo, lo que está posibilitando que en esos 30 ayuntamientos ya se han convertido en órganos gestores para la tramitación y la certificación de los daños de las viviendas afectadas. Nosotros hacemos también un llamamiento al resto de ayuntamientos, a los otros 23 que quedan pendientes de formalizar este convenio, fundamentalmente para que las ayudas de esas familias que tuvieron desperfectos, de esas familias que sufrieron el Efraín, pues puedan también hacerse una valoración. Pero también nosotros seguimos avanzando en este tipo de ayudas desde la Junta de Extremadura. Y hoy el Consejo de Gobierno ha aprobado una nueva medida. La nueva medida significa que se va a formalizar un convenio entre la Junta de Extremadura y diversas entidades financieras para la formalización de préstamos por los afectados por las inundaciones provocadas por la borrasca Efraín en varios municipios de la región. ¿Qué se pretende con este convenio entre la Junta de Extremadura y estas entidades financieras, que en concreto serán 11 entidades? Se pretende instrumentalizar las condiciones de una línea de préstamos a favor de las familias, pero también de explotaciones agrarias y ganaderas, de autónomos y de pymes afectadas para que puedan disfrutar de esta línea de préstamos. Una línea de préstamos en condiciones especiales para la reposición de muebles y enseres dañados, pero también para acometer las obras necesarias para que vuelvan a desarrollar con normalidad sus actividades. Como digo, con este convenio que la Junta de Extremadura ha aprobado hoy en Consejo de Gobierno con 11 entidades financieras, se va a formalizar el próximo 24 de enero, en una firma en la que el presidente de la Junta de Extremadura, con los responsables de esas 11 entidades financieras, harán precisamente para darles condiciones especiales a esas familias, a esas pymes, a esos autónomos, a esos agricultores, a esos ganaderos que hayan sido afectados por el Efraín, por los daños que provocó la borrasca que pasó por Extremadura. Por tanto, en primer lugar teníamos esos 4 millones de euros que ya se están tramitando y en segundo lugar tenemos esta nueva línea de financiación que nosotros estimamos, según nuestros primeros cálculos, que tengan una cuantía de en torno a 13 millones de euros, que como digo serán préstamos para las familias afectadas y préstamos en unas condiciones muy ventajosas que se firmarán el próximo 24 de enero entre las entidades financieras y el presidente de la Junta. Le paso la palabra a mi compañera Isabel. Gracias.
Gracias, consejero. Buenos días a los medios de comunicación. Tras 2 décadas de desarrollo de la actual Ley de Cooperación de Extremadura, se hace necesario y oportuno un nuevo marco normativo que responda adecuadamente al contexto internacional actual y que desarrolle las herramientas necesarias para que la cooperación extremeña, que sabéis que ya tiene un sello propio, pueda ampliar sus capacidades y ponerla al servicio del desarrollo de los pueblos y de las naciones del mundo. Hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura ha aprobado el proyecto de ley de la nueva Ley de Cooperación y Solidaridad Internacional de Extremadura. Un proyecto de ley que será remitido en esta misma mañana al Parlamento extremeño, a la Asamblea de Extremadura, para que en las pocas semanas que quedan de acción legislativa de la presente legislatura podamos terminarla con un proyecto de ley del que nos sentimos muy orgullosos. Está aquí también con nosotros el director de la Agencia Extremeña de Cooperación, Ángel Calle, un compromiso que estaba en la agenda del Gobierno de Guillermo Fernández Vara en esta legislatura, una legislatura que ha estado llena de legislación de urgencia para poder hacer frente a una situación sobrevenida de magnitudes impredecibles como ha sido la pandemia COVID-19, y es verdad que probablemente otros compromisos legislativos, otras acciones han quedado en el tintero, pero el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, nos encargó muy especialmente la oportunidad, pero sobre todo la necesidad de que no acabáramos esta legislatura sin traer y aprobar y mandar al Parlamento la nueva Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo en Extremadura. Y claro, en el año en el que se cumplen 40 años de Estatuto de Autonomía, aprobar una norma como esta es también reflejo de lo que han supuesto 40 años del camino autonómico en la región, porque Extremadura tiene un antecedente extraordinario más allá de las disposiciones normativas que han venido construyendo las políticas públicas de cooperación al desarrollo, hasta llegar a tener un sello que es reconocido en todo el país y también en organismos internacionales, como es el sello de la cooperación extremeña. La sociedad extremeña, consciente de su papel en el mundo y también muy consciente de su pasado anterior a la autonomía, impulsó las primeras movilizaciones del 07, que fueron el germen de lo que fueron después las políticas públicas de cooperación al desarrollo en Extremadura y en España. Fíjense, en el año 95 se creó la Coordinadora Extremeña de Organizaciones No Gubernamentales del Desarrollo. En el año 2002 se creó el Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo. Esta nueva norma que hoy traemos tiene también un papel determinante, la acción que desde el nivel de gobernanza local se puede hacer para contribuir a los desafíos nacionales e internacionales desde las políticas públicas de cooperación. En el año 2003 aprobamos la que fue la primera Ley de Cooperación al Desarrollo, que será derogada con la entrada en vigor de la que hoy aprueba el Consejo de Gobierno y manda al Parlamento, y tengo que decirles que el hito más fundamental y el hito más determinante de estos 40 años de recorrido de políticas y decisiones públicas para cooperar con los desafíos internacionales fue en el año 2008 la creación de la Agencia Extremeña de Cooperación de Extremadura. Es este instrumento, la Agencia Extremeña de Cooperación, la que ha hecho posible cristalizar lo que son hoy las políticas públicas de cooperación, la que ha marcado ese sello y también la que ha generado pues toda una generación de profesionales que ya hay en nuestra tierra, de cooperantes, de voluntarios, a los que queremos también agradecer el trabajo durante todo este tiempo, porque hoy venimos a reflejar en una norma una gran parte de su trabajo y también del impulso que nos han ayudado a lo largo de estos años para ir tomando las decisiones en materia de cooperación. Quiero señalarles los principios impulsores y rectores de esta norma, una norma que desde la primera letra y el primer artículo al último tiene una mirada feminista del mundo, pero una norma que está impulsada por unos principios concretos que son renovar la gobernanza compartida, que significan las políticas públicas de cooperación, armar mejor la arquitectura institucional que supone, atendiendo también a las debilidades que teníamos como Administración regional desde la agencia para sacar adelante los proyectos internacionales. Les pongo el ejemplo del último acuerdo que hemos hecho con UNICEF y que les presentamos aquí con el presidente de la Junta hace varios meses. El establecer acuerdos, consensos y también recursos económicos y financieros
con organismos internacionales va más allá de nuestra propia legislación y requiere también pues, del concurso y la especialización de los propios recursos humanos que tiene la Junta de Extremadura. Por eso esta ley va a armar mejor esa arquitectura institucional con perfiles funcionariales específicos, que es lo que necesita y lo que ya reclama este nivel que la cooperación extremeña tiene de gestión en estos momentos. La diversidad de alianzas, establecemos en esta ley lo que serían los agentes de cooperación. La cooperación no es solo la Agencia de Cooperación y las ONG, que son el núcleo central, sino que también hay otros agentes, como pueden ser los municipios de Extremadura, los propios medios de comunicación, que también se nombran como agentes cooperantes en esta ley, y, por supuesto, los voluntarios, así como otras organizaciones que trabajan por la no vulneración y el respeto de los derechos humanos en el seno de nuestra comunidad autónoma o a nivel nacional. Esta ley insiste en una parte muy importante, que es educar y formar. Venimos desarrollando proyectos de educación para la ciudadanía a lo largo de todos estos años y ahora escribimos en la norma la importancia que tiene educar y formar especialmente a la juventud en Extremadura, poniendo ese énfasis en lo esperanzador que significa que las nuevas generaciones de extremeños tengan ya esa conciencia de que tenemos un debe también con otras partes del mundo y con aquellos sitios donde se vulneran de manera permanente los derechos humanos y que eso, por tanto, también ha de estar en el ADN del extremeño y de la extremeña. Reforzamos la cooperación extremeña consolidando toda la arquitectura de la ICI y, lo que es más importante, mantenemos y reafirmamos ese compromiso de financiación, ese 0,7 que se viene reclamando desde el germen de lo que han sido las políticas de cooperación en Extremadura y en España, un compromiso que queremos reafirmar y un compromiso que le ponemos una limitación de cumplimiento en la ley, llevándolo, como no podía ser de otra manera, a la Agenda 2030, que es un poco el paradigma de lo que significan los desafíos y el compromiso que en materia de cooperación quiere contraer el Gobierno de Extremadura, no solo con el Gobierno de España, a pesar de que tenemos competencia, como así establece nuestro estatuto, y que además somos un buen ejemplo de lo que significa la cooperación descentralizada. Todo lo que hacemos desde la CIE lo hacemos siempre de la estrecha mano del Gobierno de España y compartiendo objetivos y ámbitos estratégicos con el Gobierno de España. Esta es una buena ley, es una ley con unos principios inspiradores que no son más que lo que ya estamos haciendo en materia de cooperación internacional al desarrollo, y quisiera quedar para el final una cuestión muy importante. Esta ley viene a dar seguridad, a cuidar, pero también a darle el sitio y el reconocimiento público que merecían los cooperantes y las cooperantes extremeñas. No lo habíamos hecho hasta ahora en rango de ley. Y esto puede parecerles a lo mejor una formalidad del legislador y del Ejecutivo. No lo es. Era una necesidad también jurídica de todos esos hombres y mujeres, y la gran mayoría jóvenes, que deciden destinar una parte muy importante de su vida a irse a otro país del mundo, a poder hacer un mundo mejor y a poder llevar ese pequeño grano de lo que significa la cooperación extremeña, que no es tan pequeño grano, porque desde el año 2015, que Guillermo Fernández Vara volvió al Gobierno de la Junta de Extremadura, se han incrementado los recursos públicos que se destinan a la cooperación al desarrollo en un 40%. Por tanto, la cifra con la que quiero terminar esta exposición es el 40 del Estatuto de Autonomía, porque hemos tenido un recorrido similar al camino de nuestro propio autogobierno, con acciones y compromisos que tenían que ver con la cooperación desde los primeros años de la autonomía. Hemos venido construyendo a lo largo de todo este tiempo esa arquitectura institucional que necesitábamos, pero lo más importante es que hemos ido generando en la ciudadanía extremeña toda una nueva generación de hombres y mujeres. Son más de 200 las ONG que trabajan en estos momentos en Extremadura. Son más de 20 países distintos del mundo donde la cooperación extremeña está cambiando la realidad en estos momentos y, por tanto, ese 40% de incremento de los recursos que destinamos tienen una firme voluntad política por parte de la Junta de Extremadura, por parte del presidente y, en definitiva, creo que en esta legislatura tan dura, después de todo lo que ha pasado, este es un broche para nosotros especial. Miro al director de la agencia porque es quien pilota todo este trabajo y que creo que los extremeños así lo van a entender cuando finalmente esta ley quede aprobada en las próximas semanas en el Parlamento. Muy bien. Gracias, Isabel. Nos ponemos a vuestra disposición para cualquier pregunta que haya. Muy buenas.
Portavoz, ya que hay dos líneas de ayudas para las familias y también profesionales por Efraín, me gustaría conocer, unas son un préstamo, de momento no ha dicho va a ser, bueno, ventajoso, no sé si puede decirnos qué tipo de interés o cuáles serían esas ventajas, y por otro lado, ¿cómo son esas ayudas, esa otra línea? ¿Esas no hay que devolver el dinero? En primer lugar, hay dos líneas, como tú bien has dicho. Hay una primera línea de 4 millones de euros. Esa primera línea se tramita a través de los ayuntamientos. ¿Cómo? Nosotros le hemos mandado a 53 ayuntamientos, que son los que fueron afectados con virulencia por Efraín, le hemos mandado unos convenios. ¿Para qué? Para que esos ayuntamientos lo firmen con la Junta de Extremadura y a partir que lo firma, el órgano gestor es el propio ayuntamiento. Por tanto, una vez que se firma ese convenio, las personas que fueron afectadas por el Efraín se dirigirán a su ayuntamiento para que su ayuntamiento le haga una evaluación de los daños. Una vez que le hagan la evaluación de los daños, el ayuntamiento le enviará a la Junta de Extremadura fulano de tal, su casa ha sido dañada con estos desperfectos. Y la Junta, con esa certificación del ayuntamiento, abonará la ayuda a la persona que ha sido afectada. Esta es la primera línea de 4 millones de euros. ¿Qué es lo que estamos pidiendo? Pues lo que estamos pidiendo es al resto de los 23 ayuntamientos que se les mandó desde la semana pasada estos convenios que lo firmen, para que las personas de esos ayuntamientos que están afectadas pues se pueda tramitar estas ayudas. Ya, como digo, hay 30 ayuntamientos que han firmado el convenio y desde la semana pasada ya están tramitando con las personas afectadas todo este tipo de ayudas, que primero habrá que hacer, que es lo que se está haciendo ya, una valoración de daños producidos. Esa es la primera línea de 4 millones. En segundo lugar, nosotros, fundamentalmente el presidente estuvo visitando muchos municipios, muchos afectados, y nos demandaban, por ejemplo, los agricultores, los ganaderos, que había habido desperfectos en sus cultivos que no estaban cubiertos con estos primeros 4 millones de euros. Nos comentaban también muchos autónomos, muchas pymes que habían sufrido desperfectos en sus mobiliarios que no estaban tampoco en estos primeros 4 millones de euros. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pues desde la Junta de Extremadura nos hemos puesto en contacto con todas las entidades financieras para intentar llegar a esa gente a través de una línea de financiación de créditos blandos donde la Junta de Extremadura va a ser la avalista de todas esas personas que decidan pedir este tipo de créditos. Nosotros estimamos que en una primera valoración general que hemos hecho se podría poner en circulación 13 millones de euros en préstamos precisamente para esta gente que lo necesita. El importe máximo de estos préstamos sería de 12.000 euros o 20.000 por establecimiento mercantil, ya sea una pyme, un autónomo o explotación agrícola y ganadera. Habrá 36 meses, el plazo máximo, con 6 meses, los primeros 6 meses de carencia y con una comisión máxima de apertura del 0,5%. De todas maneras, como digo, el próximo 24 de enero se formalizará en esta sede, precisamente, el presidente de la Junta formalizará este convenio con esas 11 entidades financieras y se dará más detalle. Pero, como digo, es una segunda línea de financiación que nos lo reclamaban fundamentalmente agricultores, ganaderos, pero que también nos lo reclamaban pymes y autónomos, y en el que nosotros establecemos que se puede circular en torno a 13 millones de euros con préstamos blandos o préstamos ventajosos para esas personas que han estado afectadas. Por aclarar, me pongo en la piel de una familia. ¿Existe un límite para pedir esa ayuda para esos 4 millones de euros iniciales, habida cuenta que son 53, ha dicho, ayuntamientos? ¿Cuál es el límite de lo subvencionable? ¿La totalidad de la factura para reparar la vivienda a su estado original? No. En primer lugar, estamos hablando de 12.000 euros. En la línea de financiación de 12.000 euros. En la otra línea hay un límite, lo tengo que verificar exactamente cuándo es. Te doy el dato exacto, ¿vale? Pero, lógicamente, hay un límite de la cantidad a subvencionar
o a ayudar por parte de la Administración autonómica. De la primera línea de los 4 millones de euros. Ok, sí, sí. ¿Más preguntas? Buenos días. Quería saber, ¿el único requisito para tener la tarjeta SATE es estar empadronado en Extremadura o es necesario además ser joven, estudiante o jubilado? Único requisito, estar empadronados en Extremadura. ¿Cómo se debe solicitar esa tarjeta? Esto que también es importante. A partir de mañana, toda la gente que quiera solicitarla, porque a partir de mañana es cuando se puede solicitar para los nuevos usuarios, actualmente hay 100.000, se puede solicitar en cualquier oficina de registro público, se puede solicitar en el Registro Electrónico General de la Junta de Extremadura, se puede solicitar en el sistema de la Administración General del Estado. ¿Cuáles son los documentos que se debe presentar? Cualquier usuario empadronado en Extremadura, pues solamente tienen que presentar una declaración responsable y una fotografía reciente en color tamaño carné, además de el justificante, la tasa del modelo 0,50, de haber abonado la tasa que hemos establecido, que son un poquito más de 3 euros, 3,38 € a los mayores de 60 años y de 6,75 € a los menores de 60 años. Ese es el único trámite, y estar empadronados en Extremadura. ¿Alguna pregunta más? Sí, una cosita también para la consejera. Un poco, creo que el objetivo que tenía marcado el Gobierno era llegar, en cuanto a fondos a cooperación, el 0,7 para el año 2030. No sé un poco en qué momento, en qué punto estamos actualmente y si hay algo que cambia o se acelera con esta ley que quieren aprobar. Estamos lejos y, a pesar de que estamos lejos, somos la tercera región que más invierte en cooperación del país. Actualmente, respecto del PIB de Extremadura, estamos en el 0,26 y nos sitúa en la tercera comunidad autónoma en este momento que más invierte en cooperación al desarrollo. Es cierto que esta legislatura, como decía antes, ha sido pues una legislatura donde la hoja de ruta hubo que reescribirla, pero a pesar de esa dificultad, todos los ejercicios presupuestarios, todos los proyectos de ley de esta legislatura han incrementado el presupuesto de la Agencia Extremeña de Cooperación. Y el último proyecto de ley, el de presupuesto 2023, es lo que hace que nos situemos en ese 40% de incremento que pueden ver históricamente desde el año 2015 hasta ahora. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, muchísimas gracias.